Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Vamos a disponernos en esta noche a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy, continuando con el estudio de las doctrinas secundarias, vamos a mirar un tema titulado los dones espirituales o los dones del Espíritu. Hemos estado mirando todas estas doctrinas secundarias, pero que son de mucha importancia, como es la iglesia, el gobierno de la iglesia. Hemos mirado acerca del bautismo, de la cena del Señor. Hemos mirado también los géneros en la iglesia, las funciones de los géneros en la iglesia hace 8 días, y hoy nos corresponde este tema, que es un tema muy importante, los dones espirituales. Y hoy vamos a mirar qué son los dones espirituales. ¿Qué es esto? Vamos a ver cómo es que nosotros recibimos esos dones, a quienes Dios se los da y con qué propósito. Todas estas interrogantes vamos a contestar en esta noche a través de la palabra del Señor. Pablo, en este capítulo, habla a los corintios de los dones espirituales, porque esta iglesia era la iglesia más carnal que había de todas. Era una iglesia en donde había muchos abusos de los dones espirituales, como hoy en día también miramos en muchos círculos carismáticos y pentecostales, desafortunadamente, que abusan de los dones. Esta iglesia de Corinto, había una rivalidad, una competencia de quién tenía los mejores dones. Y había ciertas divisiones por eso. Y es por eso que Pablo aquí empieza a hablarles a esta congregación, a esta iglesia, de la diversidad de los dones, pero al mismo tiempo de la unidad de los dones. Que aunque nosotros somos muchos, somos uno en Cristo, y cada uno de nosotros tenemos dones dados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero esos dones vienen de un mismo Espíritu, y es por eso que aquí Pablo empieza a decirles a esta iglesia: mire, dejen de estar compitiendo con los dones, dejen esas divisiones, esas contiendas. Y empieza a hablarles Pablo acerca de la diversidad de los dones, pero de la unidad de ellos. Dice aquí en el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces se dan cuenta que en estos 3 versículos, en el versículo 4, 5 y 6, habla de que hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el
mismo. Habla de diversidad, pero al mismo tiempo de una unidad. Porque aunque haya muchos dones en la iglesia, todos esos dones vienen de un espíritu. Y eso es lo que Pablo quería que entendieran ellos, para que dejaran esa competencia entre ellos. Es que yo tengo el don de lenguas, es que yo tengo el don de conocimiento, el don de sabiduría, diría otro. Es que yo tengo este don y soy más que tú. Imagínense ustedes en un cuerpo que la oreja empezara a pelear con la nariz, o que el ojo con la boca. Es que yo soy más importante porque soy ojo, y tú, boca, no eres importante. Sería algo absurdo, porque cada parte de nuestro cuerpo se complementa uno al otro, para ayudarse el uno al otro. Si esta mano levanta un peso que es bastante difícil, ¿qué hace la otra mano? La ayuda, y si es caso, mete la cabeza a uno, ¿cierto? Porque el cuerpo, aunque son muchas partes, es uno solo. Y así es la iglesia, aunque somos muchos, somos uno solo en Cristo. Y aunque nosotros tengamos diferentes dones, acordémonos de que todo viene de un mismo espíritu, que es el que da esos dones, y que aquí no hay nadie mejor que otro porque tenga unos dones más que los otros. Y esto era lo que Pablo precisamente estaba tratando en esta iglesia. Entonces dice aquí, hay diversidad de dones, es decir, hay muchos dones que Dios ha dado. Dios ha dado muchos dones a la iglesia, pero el espíritu es el mismo. Es un mismo espíritu, espíritu de Dios, quien otorga estos dones. Y estos dones, como los vamos a mirar y comprobar en esta noche, estos dones, Dios es quien los otorga. Y estos dones se los da Dios a sus hijos, a la iglesia, para provecho de todos, para la mutua edificación de la iglesia. No es para andar compitiendo el uno con el otro, es para la edificación de la iglesia, para provecho de todos, como lo vamos a mirar en esta noche. Los dones, ¿qué son? Podemos decir que los dones espirituales son capacidades dadas por el Espíritu para desarrollar ciertas tareas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, para la edificación de ella. Esos son los dones. Y en este pasaje de 1 Corintios 12, del 4 al 7, vamos a mirar tres palabras que son clave para poder entender este pasaje que estamos mirando en esta noche. Y estas tres palabras las pueden ustedes subrayar ahí en sus Biblias. Por eso les animo a que traigan sus Biblias. Todo buen cristiano tiene su Biblia, ¿sí? Y subrayen ahí estas tres palabras. En el versículo 4, la palabra dones. En el versículo 5, ministerios. Y en el versículo 6, operaciones. Son tres palabras diferentes, pero como lo vamos a mirar en esta noche, tienen que ver unas con la otra. Miramos nosotros en primer lugar en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta palabra dones es la palabra charisma o charismatón, que significa regalo. Proviene la palabra charis en el griego, que significa gracia o favor. Entonces, ¿qué es un don? Un don es un regalo de Dios. Dios te da a ti un don, no porque tú te lo merezcas, sino porque Él quiso dártelo. Es una gracia.
Es algo que recibimos inmerecidamente. Y ya vamos a mirar en 8 días cuáles son estos dones que Dios ha dado a la iglesia. Los vamos a estudiar uno por uno. Hoy simplemente podemos dar una introducción a este tema. Entonces, un don es algo que Dios regala, es algo que Dios otorga a un cristiano, y que es inmerecido. No es por ningún mérito, es simplemente por gracia. Es algo que Dios da por su favor. Es un regalo de Dios, es algo que Dios otorga a cada uno por su pura gracia. La segunda palabra es ministerios. Entonces dice aquí en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Esta palabra ministerio es la palabra diaconía, que significa servicio. Es decir, que los ministerios son formas de servir a Dios. Formas de servir a Dios. Por ejemplo, alguien que está ahí en la puerta está sirviendo a Dios. Es una manera de servir a Dios. Está en la puerta para recibir a la gente con amabilidad. El que está en la alabanza, en la batería o en la guitarra, es un ministerio, es una manera de servir a Dios con la música. Cuando tú estás en un grupo de oración, de intercesión, es un ministerio, es una manera de servir a Dios. Eso es lo que es la palabra ministerio, servicio, manera de servir a Dios. Pero hay otra palabra en el versículo 6, y hay diversidad, es decir, hay muchas operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esta palabra operación es la palabra energema, que significa efecto o energía. ¿Qué significa esto, hermanos? La palabra operación, teniendo en cuenta el original. ¿Qué significa? Que Dios, a través de su Santo Espíritu, a cada uno de sus hijos lo energetiza, según este concepto aquí de energema, lo energetiza, lo utiliza de una manera diferente. Es decir, a mí el Señor me utiliza para enseñar la palabra. A otro también lo puede utilizar para enseñar la palabra, pero no lo hace de la misma manera que yo. Porque a mí el Señor me utiliza más que todo para la enseñanza bíblica, como maestro de la palabra. A otro lo puede utilizar, teniendo este mismo don, el don de la palabra, para hacer apología, para hacer defensa de la fe. Sí, hay personas que Dios utiliza como apologistas, están defendiendo la fe, están denunciando a los falsos maestros, aunque todos los tenemos que hacer, pero hay personas que son bien utilizadas por el Señor por ese lado. A unos los utiliza de una manera, unos predican calmados, tranquilos, hablan hasta pasito, pero hay otros que, ¿sí? Son maneras de cómo el Señor utiliza a cada quien. Eso tomando un ejemplo del don, digamos, si yo tengo el don de la palabra. Por ejemplo, ¿qué otro don? Que lo vamos a ir mirando, ¿no? Más adelante. Hay personas que, por ejemplo, vamos a coger aquí un don. Dice, hay una persona que tiene el don de sabiduría. El don de sabiduría. Pero Dios, a uno con ese don, lo utiliza de una manera muy especial, por ejemplo, para dar consejerías familiares y matrimoniales.
les da una sabiduría para dar consejo. A otro que tiene ese mismo don puede utilizarlo para dar consejos en áreas generales. Dios a cada quien utiliza de una manera diferente. A mí me utiliza en la palabra, a otro en la sabiduría, a otro Dios según los dones que ha recibido esa persona. Entonces, si miramos todo este pasaje, hermanos, teniendo en cuenta estos conceptos que hemos mirado de dones, ministerios y operaciones, podemos interpretar que este pasaje nos dice que hay unos dones que Dios ha dado a la iglesia y hay una forma de servir con esos dones, que son los ministerios. Con los dones que Dios te da, por ejemplo, si te dio el don de sabiduría o el don de ciencia o conocimiento, si Dios te da el don de predicar la palabra, Dios te pone en un ministerio, por ejemplo, pastoral. Entonces, dependiendo de los dones que nosotros tenemos, así nosotros ejercemos ministerio. ¿Qué don tienes tú? No sé, pastor, ¿qué don tengo? ¿Saben por qué muchas personas no saben qué dones tienen? Porque nunca hacen nada en la iglesia, sentados por los siglos de los siglos. ¿Cómo sabes tú qué dones tienes? Cuando empiezas a hacer algo en la iglesia. Voy a comenzar, por ejemplo, parándome en esa puerta como mujer para recibir a la gente. Estás en el grupo de oración, de intercesión, y ahí en el ejercicio de los ministerios vas descubriendo tus dones y te vas dando cuenta, yo soy bueno en esto, y la gente te va a decir, tú eres bueno en esto, eres bueno para la enseñanza de la palabra, la sabes explicar. ¿Y cómo lo sabe la persona? Cuando se mete a servir. Es en el servicio en donde nosotros empezamos a descubrir los dones que tenemos y empezamos también a desarrollarnos. Porque todos los cristianos tenemos dones, hermanos. Entonces, Dios nos da dones que se utilizan en ministerios. Y hay diversidad de operaciones, es decir, a Dios utiliza a uno y a otro de una manera diferente. Lo energetiza de una manera diferente. Para un determinado propósito. Dios, a través de su espíritu, Él utiliza a una persona y otra persona de manera diferente en los ministerios con los dones que Él le ha dado. Entonces, en el cuerpo de Cristo, que somos varios, pero somos uno a la vez, porque hay una unidad, es el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, es decir, de formas de servir, pero el Espíritu es el mismo. Y diversidad de operaciones o de manera de cómo Dios utiliza a las personas, pero el Espíritu es el mismo, hermano. Todo proviene del Señor. Todo proviene de Dios, del Espíritu de Dios, quien es el que da esos dones, esas capacidades especiales, espirituales, a cada uno de nosotros para edificación de la iglesia. Y es por eso que dice en el versículo 7, miramos el propósito de estos dones. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y esta palabra provecho en el original significa para compartir con otras personas. Es decir, los dones que nosotros recibimos de parte de Dios es para compartir para los demás. Aquí no cabe el egoísmo. El don que yo tengo lo voy a utilizar para mí mismo, para mi propio provecho, porque hay personas en la iglesia que hacen así. Hay personas que son muy buenas para hablar en un púlpito, son pastores elocuentes, saben mucha Biblia, pero utilizan eso para beneficio propio, sacándole
dinero a la gente. Y el Señor nos dice, ojo, ese don es para provecho de todos, es para edificar a la iglesia, no es para buscar tu propio beneficio, es para beneficiar a los demás. Yo aquí les estoy participando de mi don de la palabra, de profecía se llama esto. Porque cuando uno habla la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Profetizando, hermanos. Yo aquí estoy profetizando, porque el profeta no es como se miraba en el Antiguo Testamento, el que venía y daba mensajes de parte de Dios, que recibía mensajes directamente de Dios y hablaba a los reyes y al pueblo y hablaba de sucesos futuros. Ahora el profeta en el Nuevo Testamento es el que habla lo que ya está escrito en la palabra. ¿Sí? Entonces yo aquí les estoy profetizando, les estoy hablando, estoy ejerciendo ese don, ¿cierto? Y ustedes están siendo edificados. Yo aquí no estoy haciendo esto para mi propio beneficio, sino para el beneficio de ustedes como iglesia. Y ese es el propósito de los dones. No es para mí provecho. Dios te lo regala, no te lo mereces, pero Dios te lo da para que lo compartas con otros, para que beneficies a otras personas, hermanos. No hay personas más miserables que aquellas que piensan en ellos mismos. Cuando la Biblia dice que el que quiere ser mayor entre vosotros sea como el que sirva. Y nosotros debemos servir a los demás con los dones que tenemos. Estamos hablando de los dones espirituales, no de los talentos. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de talentos. Ya lo vamos a mirar más profundamente en el desarrollo de esta predicación. Los dones es algo que Dios da a la gente nacida de nuevo, para edificación de la iglesia. ¿Sí? Aquí lo dice. Los dones. ¿Cuáles son estos dones? Son 9 dones, los principales, pero hay muchos más. ¿Sí? Aquí habla de el don de sabiduría, de palabra de ciencia, ¿sí? De fe, dones de sanidades, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y interpretación de lenguas. Aquí miramos en este pasaje 9 dones, ¿cierto? Que vienen del Espíritu para edificación de la iglesia. Pero cuando hablamos de talentos, estamos hablando de habilidades que también Dios da, pero son habilidades con las que la gente nace y que desarrolla con la práctica. Por ejemplo, la música. Peladitos así, como Jim Howard, ¿cierto? Que ya yo miré un peladito japonés así, pequeñito, tocando el piano magistralmente, hermano. Qué cosa tan... Y hacía unas... Eso es un talento, y nacen con eso y lo desarrollan. Hay personas, por ejemplo, que tienen un talento para los idiomas, aprenden así un idioma en 2-3 meses. Se les facilita, son talentos. Hay gente buena para diseñar edificaciones, hacer diseños. Eso es un talento, ¿cierto? Estudia arquitectura, que tenga ese talento de hacer trazos, diseños, ¿cierto? Son talentos. Hay personas que son buenas para cantar, eso es un talento. Nacen con eso y lo van desarrollando. Pero no son dones, porque los dones es para la iglesia. Y las recibimos en el momento, los dones espirituales los recibimos cuando nacemos de nuevo. Ya lo vamos a ir mirando. Vamos dando algunos pasajes.
hermanos. ¿Entendió la diferencia? Talentos tenemos cada uno de nosotros y con eso nos ganamos la vida. Ustedes tienen talentos, cada uno de ustedes. Y si son iglesia, si usted ha nacido de nuevo, debe tener por lo menos un don. Eso sí, hermanos. Entonces, aquí miramos muy claramente cómo Pablo quiere que entendamos lo de los dones. Hay muchos dones que el Espíritu da. Hay ministerios, muchos ministerios que el Espíritu ha dado a la iglesia, también operaciones. Pero todo esto, hermanos, debemos hacerlo. Todos los dones que tenemos debemos ejercitarlos con ese propósito para la edificación de la iglesia. Los talentos las podemos también utilizar para la obra de Dios. Por ejemplo, yo tengo un talento para tocar un instrumento, para cantar, y lo he dedicado al Señor. Entonces hay talentos que uno puede dedicar a la obra del Señor. Pero los dones sí son exclusivos de la iglesia. Los talentos, en general, es algo que no tiene que ver con lo eclesiástico, pero que se puede utilizar, algunos de ellos, para el ámbito eclesiástico. Por ejemplo, lo de la guitarra y el canto. Con eso también nosotros edificamos. Miren cómo este teólogo, Wayne Grudem, define lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales son la habilidad o capacidad dada por el Espíritu Santo que ha de utilizarse en cualquier servicio, cualquier ministerio a la iglesia. Ahora leamos este pasaje, 1 Corintios 14, 26, y vamos a mirar otro pasaje que nos habla del propósito de los dones. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia, a los hermanos, no a personas inconvexas o no creyentes. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Esta iglesia de Corinto era una iglesia muy rica en dones. Tiene salmo. Cantaban al Señor, salmo. Tiene doctrina. Tiene lengua, hablaban en lenguas. Esta iglesia tiene revelación, tienen interpretación, habían intérpretes de esas lenguas. Tremendo, era una iglesia muy rica en dones. Pero dice aquí, hágase todo para edificación, otra vez. En el capítulo 12, para provecho, es decir, para compartir con otros. Y aquí nos dice para edificación. Es decir, la iglesia es como un edificio y cada vez que yo ministro mis dones a la iglesia, estoy edificándola. Cuando usted ministra sus dones a la iglesia, está edificándola, y entre todos nos edificamos unos a otros con nuestros dones. Todo para edificación. En 1 Corintios 12 hablaba de para provecho, es decir, para el beneficio de todos. Ese es el propósito de los dones, hermanos. Ahora voy a hablarles a ustedes, para ir terminando, con las posturas teológicas que hay en cuanto a este tema. Y aquí vamos a ir ahondando un poquito más, para que se vaya entendiendo de los tres corrientes
que hay en el cristianismo con respecto a este tema. En primer lugar, tenemos nosotros el continuismo indiscriminado. Es una primera tendencia teológica o postura teológica. El segundo es el cesacionismo. Si usted ha estudiado teología, sabe de lo que les estoy hablando. En tercer lugar, tenemos el continuismo moderado. Entonces, hay tres tendencias teológicas: el continuismo indiscriminado, el cesacionismo y el continuismo moderado. En primer lugar, tenemos el continuismo indiscriminado. ¿Cuál es este continuismo indiscriminado? Este es un grupo de cristianos que creen en la continuidad de los dones, en los dones milagrosos. ¿Cuáles son estos dones milagrosos? El de lengua, por ejemplo, el de profecía. Esos son dones milagrosos. El de sanidad son dones milagrosos. Ellos dicen, estos dones todavía continúan en la iglesia, pero el problema es que hay un abuso de estos dones. Y como yo les decía en un comienzo, miramos en muchos círculos carismáticos y pentecostales. Yo aquí no estoy, digamos, diciendo que todos los carismáticos y que todos los pentecostales hacen abuso de los dones. No, hay unos que son moderados en el uso de los dones, pero hay otros, sobre todo en estos círculos de iglesias carismáticas y de iglesias pentecostales, en donde hace abuso, por ejemplo, del don de lenguas. Usted entra en una iglesia, hermano, y es un manicomio total, todo el mundo hablando en lenguas. Ellos dicen angelicales y empiezan a hacer locuras, empiezan a dar vueltas. No sé si usted ha visto, el uno aullando como coyote, el otro cacareando como gallina, risa santa, el vómito santo. Hay iglesias donde le entregan a la persona una bolsita. ¿Y esto qué? No, es para el vómito santo. Y hacen un circo de la iglesia. Es un circo. Todo el mundo para arriba y para abajo. Es un desorden total. Es un desorden. Abusan de esos dones, del don de lengua, del don de sanidades. Pero el de lengua, miren, ¿qué dice 1 Corintios 14? En 1 Corintios 14 se regulariza este don. Hable 1, 2 y 3 por turno y que sea con intérprete. Pero ¿qué mira uno en muchas de estas iglesias? Un abuso, todo el mundo hablando lengua y se vuelve un desorden. En sanidades, hacen que campañas de sanidades y montan todo un espectáculo. Todo eso es para llamar la atención, créanme, muchos de ellos lo hacen por eso. Y de las sanidades hacen un espectáculo para que la gente crea, como si la fe fuera por el ver. Romanos 17 dice que la fe es por el oír la palabra. La gente no va a creer por ver un milagro, pero muchas de estas personas, por ejemplo, les voy a colocar ejemplos: Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado. Ellos están en esta corriente. Ellos son continuistas, pero son continuistas indiscriminados, hacen abuso de estos dones. Si usted mira que la chaqueta ungida, ¿recuerda? De Benny Hinn hay un video, usted mira en internet y empieza a tumbar gente, ¿sí? Es una cosa terrible, terrible, y hacen un abuso en estos dones de sanidad, de profecía, por ejemplo. Hay muchos que se levantan: yo soy un profeta, pero al estilo de Isaías, al estilo de Jeremías, vaticinando cosas futuras, como si la revelación bíblica no estuviera completa. Error. La profecía ahora, según 1 Corintios 14:13, ¿es para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza no es como en el Antiguo Testamento, que había el oficio de profeta,
Ese oficio de profeta terminó con Juan, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora no existe ese oficio del profeta porque ya la revelación está completa. Lo que existe es la profecía. ¿Y cuál es la profecía? Lo que está escrito. Y cuando yo hablo, tú hablas, la palabra del Señor, estás profetizando. ¿Me hago entender? Ha habido un abuso. Entonces se levanta un supuesto profeta y empieza a adivinarle a la gente muchas cosas, y diciendo que en tal fecha o en tal año te vas a casar, te vas a ganar con la lotería. Hay una iglesia por acá que le hablan al oído a la gente, y según ellos le profetizan y le hablan y le dicen: mira, el próximo mes te va a ir bien en este trabajo, vas a conseguir una novia, te vas a casar el año que viene. Y eso a la gente le gusta, hermana. Créanme. Que la gente le gusta que le digan cosas. Que Dios te dice esto. ¿Sí o no? Eso es un abuso. Ahí como ejemplo le pongo a Cachito Luna, a Benny Hill, que ya como que ya casi no aparece, a Guillermo Maldonado, que está considerado un falso apóstol. Es tremendo las herejías de este hombre, terrible. El que es pueblo de Dios discierne que es un hombre perverso, que llama a la gente a las riquezas, predica mucho del dinero y las riquezas, porque ellos sirven al dinero. Estos del Evangelio de la Prosperidad, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, todos estos son personas que hablan un evangelio diferente. No es el evangelio de Cristo. Es un evangelio que lo enfocan no a las cosas de arriba, sino a las cosas terrenales. Que se centran en las cosas terrenales. Los mensajes que ellos dan son motivacionales. Te hablan descubre el campeón que hay en ti. Descubre el campeón que hay en ti. 5 pasos para que seas un hombre vencedor, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que predican estos hombres. Hacen un abuso de los dones. Está la otra postura teológica, el cesacionismo. ¿Qué creen los cesacionistas? Ellos creen que los dones milagrosos, como el hablar en lengua, como el don de sanidades, como ¿cuál es el otro don que yo les dije? Don de lenguas, don de sanidades. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál? El de profecía. Ellos dicen que el don de lengua, de profecía y de sanidades era para el tiempo de los apóstoles. Ellos creen que si hay milagros actualmente, ellos sí dicen, hay milagros actualmente, solo que ellos dicen que no es porque alguien tenga el don, ¿sí?, como tal, sino porque se oró y Dios soberanamente obró la sanidad y el milagro. Ellos dicen eso, que ya las lenguas cesaron, que ya las profecías cesaron, que ya las sanidades cesaron. Esos dones no están en operación en la iglesia, que ya se completó la Biblia y por eso no hay más profecía, que ya se completó la Biblia, ya no hay por qué haber dones de lengua, que eso fue solamente en un tiempo del primer siglo de la iglesia. Y toman varios pasajes que ya vamos a mirar. Y dicen también que la sanidad nadie tiene ese don, sino que la persona ora y Dios es el que obra y soberanamente sana a esa persona o se da el milagro. En esta corriente está John MacArthur, es un famoso predicador muy reconocido, más que todo dentro de la iglesia histórica reformada. John MacArthur, que es un gran predicador de sana doctrina. Sujel Michelén también es cesacionista, pero por ese hecho no es que sean herejes, porque estos son doctrinas secundarias, no es doxia.
no tienen que ver nada con la salvación. Son hombres muy respetados, muy conocedores, muy centrados en la doctrina, pero están en esta postura con respecto a los dones milagrosos. Y en la otra postura teológica es el continuismo moderado. Ya no es el continuismo indiscriminado de estos hombres de Carl Jung, de Maldonado, sino el continuismo moderado. ¿Qué dice esta corriente teológica? Dicen que todos los dones están vigentes, todos, pero hay que entender el significado de estos dones. Por ejemplo, el don de profecía, como les decía, no es vaticinar el futuro, sino es hablar la palabra del Señor, dicen ellos. Y la profecía es dada para edificación, consolación y exhortación, como dice 1 Corintios 14:3. Todos los dones existen aún, pero hay que entender su significado y no caer en el abuso de los dones. Los continuistas moderados creen en el don de lenguas, pero no como un saca-la-bazooka. Ustedes han escuchado esa jeringonza. Ellos dicen, no, las lenguas son idiomas conocidos. No es que lenguas angelicales, como dice 1 Corintios 13, versículo 1. No, ahí está, hay una hipérbole, dicen ellos. Hay una exageración, no es que haya, ahí está hablando de que hayan lenguas angelicales en el don de lenguas, sino que hay una hipérbole. Está el apóstol Pablo exagerando en ese pasaje. Pero ellos dicen, no. Ojo, el don de lenguas es un idioma conocido. Por ejemplo, si aquí viene una chinita que no sabe español y entra y de un momento a otro yo empiezo a hablar en chino a esa persona que acaba de llegar, es una chinita, no conoce al Señor, y yo empiezo a hablarle en chino el Evangelio de Cristo. El don de lengua es una señal para los incrédulos, dice 1 Corintios 14. No es para los creyentes. Entonces yo le empiezo a hablar en chino. Esta persona queda asombrada. ¿Pero cómo? Si está hablando español, ¿será que el pastor habla en chino? Y después yo quedo así como que, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que yo te dije? Entonces la chinita... Bueno, ¿hay algún intérprete aquí que me interprete? Bueno, ¿habrá un intérprete? No, la china dice que usted le compartió el mensaje de Cristo. Entonces era el don de lenguas. Eso es lo que se llama xenoglosia. Cuando una persona habla un idioma diferente milagrosamente, sin haberlo aprendido. Lo que han inventado estos otros hermanos nuestros, pero les hace falta más conocimiento, es la glosolalia. Eso lo hablan los hindúes en el Kundalini. Usted mire, ¿cuáles son los? ¿Cómo hablan los Kundalinis? Según ellos, el don de lengua, empiezan a hacer un poco de palabras ahí desordenadas y empiezan a hacer así. Pero ellos conocen y dicen que dentro del ser humano hay como una serpiente y ellos empiezan a invocar sus dioses y la energía, y empiezan a hacer así, empiezan a hablar un lenguaje extraño muy similar a lo que se hablan en muchos círculos evangélicos, hermanos. O sea que esto se ha metido en la iglesia cristiana por no conocer las escrituras. Usted me preguntará, ¿usted qué es, pastor? ¿Un continuista indiscriminado, un cesacionista o un continuista moderado? Yo soy un continuista moderado. Yo creo que existen las lenguas, pero no son esas jeringonzas que dicen, son idiomas conocidos. La palabra lengua es la palabra glosa. Creo en el don de profecía, pero no en el sentido de que aquí me vengan a vaticinar el futuro, sino en el sentido de hablar la palabra del Señor. Si alguien me va a profetizar, que sea lo que esté escrito. Sanidades, claro. Ese don Dios se lo ha dado a la iglesia y aún sigue vigente.
Claro que sí. Pero no es un don que Dios se lo da específicamente a una persona. Él puede en cierto momento utilizar a Jorge, por ejemplo, para que ore por una persona y sanarla. O puede utilizar al Señor Arsenio para que ore por una persona y sanarla. Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros con ese don y se pueda dar una sanidad. Los continuistas indiscriminados dicen, no, ellos creen que una persona tiene el don de sanación, como Carl Luna. Bueno, si es así, entonces que vaya a un hospital y vaya y sane a todos los enfermos, a ver si puede. No, porque todo depende de la soberanía de Dios, hermano. Dios me puede utilizar a mí. El Señor me utilizó hace unos años y más nunca me ha utilizado para sanidades. Una persona que llegó con cáncer a la iglesia, eso fue allá en el Altico, recuerdo, y fue sanada. Y en otra ocasión también me utilizó para una persona que tenía gastritis y se hizo el examen, se oró por eso y Dios la sanó. Pero más nunca. La mayoría que he orado aún siguen enfermos, porque Dios no siempre sana a todos. Pero estos continuistas indiscriminados dicen, no, es que te faltó fe. No, hermano, puede que a la gente le haga falta fe para recibir una sanidad, pero no es eso. Dios a veces sana y a veces no. Eso es soberano. No siempre Dios te da la sanidad que tú quieres, porque si te sana, hermano, puede que te pierdas más. Dios sabe a quién sana. Él no sana a todo el mundo. O Jesús, cuando vino, sanó a todo el mundo. No a todos. En el lago ese donde llegaba, según la tradición, un ángel y movía las aguas, ¿a cuántos enfermos había ahí? Muchos, esperando a que las aguas se movieran para meterse al agua y que fueran sanos. Y Jesús iba por ahí y no sanó a ese poco. Él sanó fue a un hombre paralítico, que no podía ni llegar al agua porque siempre se metía uno primero. Lo sanó a él, a los demás no. Dios no sanó a todo el mundo. Y cuando Dios sanaba a alguien era con un propósito, con una enseñanza. Siempre había un propósito detrás de esa sanidad. No era para hacer esos circos que hacen actualmente. Noche de milagros, 30 minutos o 15 minutos de predicación y lo demás es show y espectáculo y la gente emociones, se emocionan en el momento y luego hasta ahí le llegó todo. Llegan 2 o 3 días y ya se le pasó las emociones y siguen igual de incrédulos, porque la fe no es por el ver, sino por el oír, hermano. Entonces yo defiendo esta postura. Soy continuista moderado. Mire, y con eso ya termino porque ya se nos acaba el tiempo. Voy a terminar con este pasaje, con 2 pasajes más. 1 Corintios 13, del 8 al 12 y 1 Corintios 1, 7. Vamos primero, 1 Corintios 13, 8 al 12. Primero Corintios 13, del 8 al 12 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y aquí es donde dicen los cesacionistas: ¿se dan cuenta? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Se dan cuenta? Las profecías se acabarán, también las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, y dicen los cesacionistas, ¿se dan cuenta? Ya vino lo perfecto, Jesús. Ellos dicen la Biblia es lo perfecto. Ya la Biblia fue sellada, son 66 libros, ya no hay más. Entonces dicen ellos, que venga lo perfecto, dice,
Dice aquí, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos dirán que lo perfecto es Jesús, pero ahí no está utilizando un pronombre personal. Dice lo perfecto, si no dijera el perfecto, cuando viniera el perfecto. Entonces no es Jesús. Y los cesacionistas dicen que es la Biblia. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé de ser de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, hasta que venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto, hermanos? ¿Qué es lo perfecto? Sabemos que Jesucristo no es. La Biblia tampoco. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a 1 Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Se da cuenta? Hablando que ningún don falte. ¿Dónde? En la iglesia, desde luego. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo perfecto es cuando venga el Señor Jesucristo y cumpla todas las promesas. Ahí ya no habrá más profecía, no habrá más lenguas, no habrá más sanidad ni nada de eso. Ahí cesará eso. Lo perfecto no es la Biblia. Aquí lo miramos por la misma palabra del Señor. Hasta cuando venga, no faltará ningún don hasta cuando venga el Señor y cumpla con todas las promesas con Israel, porque Dios todavía no le ha cumplido muchas promesas al linaje de Abraham, que es la nación de Israel. Ellos serán salvos por un remanente fiel y todo eso, hermanos. Entonces, por eso es que yo soy continuista, pero moderado. Todavía existe el don de lengua, pero no como muchos creen. Todavía existe la profecía. Todavía existen las sanidades, pero no como muchos lo presentan, abusando de este don. Hermanos, yo no sé qué don Dios te ha dado, pero Dios te ha dado un don. Si eres cristiano, Dios te ha dado algún don. Que esos dones que Dios te ha dado, lo pongas al servicio de Dios. ¿Sabes para qué el Señor te ha traído? Para que le sirvas a Él. Si tú eres iglesia, si has nacido de nuevo, tienes dones, y esos dones Dios te los dio para el servicio de la iglesia. Y cuando tú sirves a la iglesia, estás sirviendo al Señor. Ya vamos a mirar en 8 días cuáles son estos dones, los vamos a estudiar uno por uno. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios capítulo 4. Ahí miramos estos dones, hermanos. No se vayan a perder. Vamos a orar. Gracias, amado Señor. Te damos en esta noche. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por enseñarnos este tema, por darnos dones del Espíritu, son de Él. Dios nos los da por el Espíritu para provecho y para edificación de su iglesia. Dios no te ha traído para que te quedes sentado ahí para siempre, sino para que le sirvas a Él, a su iglesia, con tus dones y talentos también, porque con los talentos podemos servir a Dios también. Diga al Señor: Señor, ¿en qué puedo ser útil aquí en la iglesia? Ayúdame a saber qué dones tengo. Voy a empezar a servir, a hacer algo aquí en la iglesia, no quedarme ahí sentado simplemente.
tú has dado dones para que sirvamos a otros y edifiquemos la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Dios te ha traído para que seas iglesia. Si has creído en el Señor como tu Salvador, tú has nacido de nuevo, has recibido dones para que un día le sirvas a la iglesia de Cristo para provecho de muchos y edificación de la iglesia. Levanta tus manos al Señor, dile: Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Tú lo entregaste todo por mí en esa cruz. ¿Qué puedo yo hacer por ti, Señor? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Yo sé que nada de lo que haga puede compensar lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Pero quiero servirte con mis dones, con mis talentos. Bendice, Señor, a tu iglesia, que ellos puedan entender el propósito tuyo en sus vidas, que ellos puedan entender tu llamado, Señor, que es a servirte a ti y a los santos de Dios. Bendice a tu iglesia, fortalece a tus hijos. Te pido, Señor, que obres con poder en cada uno de nosotros. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname, fortaléceme. Hoy coloco en tus manos mi vida, mi familia. Hoy echo toda mi ansiedad sobre de ti, todas mis preocupaciones y cargas, y decido creerte y decido descansar en ti, Señor. Hoy bendigo tu nombre y te doy gracias por mi vida y por todo lo que has hecho en mí y me has dado, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos. Adore al Rey de Reyes y Señor de Señores, y dele gracias por todos los dones y talentos que usted ha recibido. Gracias, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Muévete en medio de este lugar. Trae, Señor, sanidad. Fortalece a tu pueblo, Señor. Sigue obrando, Señor, con poder en la vida de cada uno de tus hijos, oh Señor. Trae consolación, paz, gozo, fortaleza, Señor. Que ellos puedan seguir adelante, puedan seguir, Señor, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en esta noche.